todo un tema, ¿no? Eso de el orgasmo femenino y lo que representa. Ya una amiga preguntó que primero se es mujer y se vive el orgasmo y después se habla. Bueno, no, aquí estamos hablando de lo que representa el orgasmo femenino. Porque cuando yo tengo un orgasmo, cuando yo acabo, generalmente, si no he preparado muy bien condiciones en las que confíe, lo primero que pienso es en qué pedo me metí. Porque está muy asociado a un condicionamiento social, cultural, individual, real, material, que implica, bueno, engendrar a alguien, que, a un niño, ¿no? Con todo lo que eso va a implicar. Sea cual sea el caso de la decisión de la madre, va a implicar cuando menos dinero. Así en términos materiales. Pero el hecho es que conlleva, implica, en el caso de la mujer no. La mujer se puede dedicar sexualmente de manera completamente decidida a tener un orgasmo o a procrear. Esa facultad es la que uno observa conceptualmente como la posibilidad de el placer por el placer, simplemente. La tienen las mujeres, los hombres no. Siempre que vamos a tener un acto catártico profundo, ¿no? Hormonal, sensorial, neuronal, una convulsión profunda, extrema, o lo hacemos con o de forma directamente relacionada a la capacidad de procrear, al momento de creación, de procreación, o bueno, lo hacemos con sustancias o creando, pero del resto imposible. La mujer sí puede hacer eso, y hasta de varias maneras, ¿no? Entonces hay un gran nivel de complejidad en eso que se llama orgasmo femenino y al cual podemos tener acceso, o sea, podemos tener conocimiento todos, a pesar de que, buenas, no sea una sensación que podamos vivir tal cual. Y de la misma manera sucede con las facultades masculinas o fálicas, llamadas así, que la detentan muchas mujeres. Entonces, es un universo de cualidades de las cuales podemos participar o no, ayudándonos con nuestra relación, nuestra experiencia, ¿no? También de uno, pues, haber visto a mujeres teniendo orgasmo y ese tipo de cosas, que no hay por qué decirlas más gráficamente. Pero entonces uno tiene una noción del asunto. La importancia del orgasmo con el yo puede saltar a la vista cuando uno lee a Wilhelm Reich. La importancia para la estructuración de la personalidad, de la identidad del sujeto. El orgasmo en ese sentido. ¿Cuál es su importancia? Y pareciera tener una muy evidente que se sabe por fenomenología, por experiencia. En que tu relación o la forma como puedas vivir una sensación de identificarte sin necesidad de oponer, de la oposición. Es decir, una especie de volición en la identidad, ¿no? Yo soy alguien que crea cosas, yo soy poeta, o soy, bueno, si por ejemplo si soy de tal o cual nacionalidad, lo más probable es que ahí haya habido una guerra, un enfrentamiento que produjo cuando menos la opción individual de pertenecer o a un país o a otro u otro, pero hay una identidad por oposición, ¿sí? Que la personalidad se termina de gestar, la podemos entender de esa forma, y esto puede estar sometido, debe estar sometido a debate con académicos, ¿no? A ver si mis referencias que me estoy saltando de hacer para no hacer tesis, no tengo por qué hacer tesis, pero si hay que referenciar esto, pues para que no quede como una mera especulación individual, de que, bueno, la personalidad se ve con el orgasmo, con la sensación de satisfacción sensorial, que tiene un nivel estético,
O sea, que hay una forma en la que en realidad podemos satisfacernos creando entre nosotros y transmitiendo productos, entre otras por esta vía, productos culturales que permiten eventualmente catarsis, formas de aclaratoria de conceptos y de placer estético. No solamente en el selfish, en el caso de muchas mujeres muy bonitas, ¿no? Y me imagino que hombres también, sino en general en la composición visual, a la que se puede acceder incluso por otras fotos, de otros modelos o de otras cosas. Entonces hay una cosa que es la que yo llamo cultura silvestre, donde la identidad está empezando a resolverse con otras fuentes colectivas y públicas diferentes a lo que es el enfrentamiento, a la dicotomía o la antinomia. Y eso produce un universo de posibilidades, yo creo que no previstos por casi ningún pensador, previos al siglo XX, ¿no? O el siglo XXI incluso. O sea, que no nos hayamos formado en una realidad líquida, difícil de definir y que necesita un esfuerzo mayor de visualización del plano general, de toda la cantidad de fenómenos que acontecen. Y es necesario el conocimiento de la epistemología, específicamente la fenomenología, para entender que hay una forma de pensar que te facilita o no llegar a premisas estables y que es anterior o diferente a la simple ciencia positiva. Bueno, el orgasmo en la gestación de la personalidad es fundamental porque le permite la oportunidad de suspender, como dice el Lepogé, por completo el peso del mundo, pero de manera mucho más determinante, como la va a decir nada más Husserl. Y ese es el intento que hace Wilhelm Reich. Entonces esa es la importancia del orgasmo en la personalidad, o sea, entendida de esa manera aquí y sometida a discusión para ver en qué medida no se inserta dentro de otras estructuras más académicas, pero que yo creo que sin lugar a dudas está inscrita dentro de la fenomenología de Husserl, que va a evolucionar después con Merleau-Ponty y Paul Ricoeur hacia la hermenéutica. ¿Ves? O sea, pero sí estamos en eso, ¿no? El yo, el ego, el ser, el individuo y el sujeto son diferentes formas de nombrar un fenómeno, o sea, un objeto susceptible de fenomenología, porque acontece, podemos ser conscientes de él, que es de ese yo, ese sujeto que es consciente de sí mismo. Y pero que debe satisfacer la necesidad de expresión del ego, no es algo que se puede simplemente evitar, debe ser resuelta, debe uno conseguir qué decir y la manera de decirlo y de transmitirlo. Pero entonces vamos por ahí, por la importancia del orgasmo, pero el orgasmo entendido que es el que uno vive sexualmente, pero que en realidad se vive de muchas más maneras que esa. Eso fue una pretensión pequeño burguesa de cierto periodo de la historia, de cierto sector, de cierta clase, muy fijada en el sexo. En realidad la mayor cantidad de orgasmos, de momentos de satisfacción, de plenitud, de suspensión natural, sensorial del mundo exterior, como propone la época, es decir, que deja de pesar sobre ti, dejas de tener que emitir, dejas de verte formado, emitir juicios, es en un estado de época que solo lo puedes visualizar en el orgasmo, ¿no?